Hay ejércitos que lograron redefinir las reglas del miedo en cada época. Cada uno introdujo algo que el mundo anterior no podía anticipar: un tipo de ataque, una escala de destrucción, una forma de moverse, una disciplina tan extrema que parecía sobrehumana. Y eso, más que cualquier victoria puntual, es lo que los convierte en los 8 ejércitos más temidos de la historia antigua. Analizaremos las fuerzas militares que más terror causaron en su época por su organización, su estrategia, su movilidad, su disciplina o su capacidad de destrucción. Nivel 1. Imperio Asirio. 900 a.C. Una ciudad amurallada al norte de Siria. Es de madrugada y los vigías ven antorchas, miles de antorchas en el horizonte, y un ruido que no para. El ejército asirio en marcha producía ese sonido. Miles de soldados profesionales, carros de combate, torres de madera sobre ruedas, ingenieros cargando arietes con cubierta de bronce. Para cuando lo escuchabas así de cerca, ya era tarde para negociar. El imperio neo-asirio, entre el 900 y el 612 a.C., construyó algo que no había existido antes: un ejército financiado y organizado permanentemente por un estado. No eran campesinos levantados en armas para una temporada. Eran soldados profesionales que entrenaban, cobraban y combatían todo el año. El rey, Ashurnasirpal II, lo sistematizó a gran escala. Sus crónicas de campaña, grabadas en tablillas de arcilla que hoy están en el Museo Británico, describen con detalle quirúrgico cómo se organizaban las marchas, los suministros y las posiciones de combate. Lo que distinguía a los asirios era la ingeniería de asedio. Antes de ellos, tomar una ciudad amurallada era un proceso lento y azaroso. Rodearla, esperar, rezar para que el hambre hiciera lo que las armas no podían. Los asirios inventaron el asedio especializado: torres de varios pisos sobre ruedas que avanzaban hasta las murallas enemigas, arietes con cubierta metálica para romper puertas, zapadores que minaban los cimientos desde abajo. Un sistema logístico que mantenía a miles de hombres operativos durante semanas frente a una muralla sin que el asedio colapsara por falta de agua o comida. Pero el arma más temida de los asirios no tenía acero: era la deportación masiva. Cuando una ciudad caía tras resistir, la respuesta era calculada. Familias enteras, comunidades enteras, a veces poblaciones de varias ciudades al mismo tiempo, eran trasladadas a regiones completamente distintas del imperio, mezcladas con otros deportados, separadas de su tierra y de sus redes culturales. Los registros documentan campañas donde se deportaron entre 150 y 200.000 personas en una sola operación. El efecto sobre los territorios vecinos era exactamente el que buscaban. Muchas ciudades abrían las puertas antes de que los arietes llegaran. En ese sentido, los asirios fueron los primeros en entender que el miedo que precede al ejército puede hacer más trabajo que el ejército mismo. Una ciudad que había escuchado lo que les pasó a sus vecinos hacía el cálculo antes de decidir resistir, y ese cálculo muchas veces ya era una victoria asiria. Están en el nivel 1 porque son el punto de partida. Definieron qué es un ejército profesional, qué es una campaña de asedio planificada y qué es la guerra como instrumento de administración de Estado. Todo lo que viene después los tiene como referencia. Nivel 2. Los inmortales persas Persépolis, 500 años antes de Cristo. La capital más grande del mundo conocido. En la entrada del palacio hay una fila de soldados que nunca cambia de tamaño. Siempre son 10.000. Si uno cae, otro toma su lugar antes de que el hueco sea visible. Son los inmortales, la guardia de élite del imperio aqueménida, el ejército que controlaba 50 millones de personas. El nombre que les daban los griegos era Atanatoi, los que no mueren. Venía de una regla que los definía. Cada unidad del ejército persa, como todos los ejércitos de la época, tardaba semanas o meses en cubrir sus bajas. Los inmortales tenían una reserva entrenada esperando. Cuando uno caía en batalla, un sustituto del mismo rango, con el mismo equipo y los mismos estándares de entrenamiento, ocupaba el lugar antes de que terminara el combate. El número nunca bajaba de 10.000. El número nunca subía de 10.000. La unidad era en apariencia indestructible.
Estaban armados con lanza larga, arco compuesto y escudo de mimbre reforzado con cuero. Sus lanzas llevaban una manzana de plata en el remate inferior. Los que guardaban directamente al rey llevaban una de oro. Todos eran medos o persas de nacimiento, seleccionados por estatura y condición física. En campaña viajaban con sus propias tiendas, cocineros asignados y carros de abastecimiento exclusivos. Eran el único cuerpo del ejército aqueménida, tratado como fuerza de proyección permanente, no como levantamiento estacional. El salto respecto al nivel anterior es conceptual. El paso que dieron los persas fue más específico. Dentro del ejército de Estado asirio, cualquier soldado era reemplazable por otro soldado. Los inmortales introdujeron algo distinto, un reemplazante del mismo rango, con el mismo equipo, entrenado al mismo nivel. El hueco no se llenaba, desaparecía. En las campañas de Darío primero contra los escitas del Mar Negro en el 513, los inmortales eran el cuerpo que avanzaba cuando la vanguardia cedía. En las campañas de Jerjes contra Grecia, 20 años después, eran los que cerraban los flancos cuando la infantería regular no podía sostener la presión. No fueron una guardia ceremonial, eran el núcleo operativo de un ejército que en su punto máximo movilizaba cientos de miles de soldados de 20 naciones distintas. El imperio persa cayó ante Alejandro en el 330, pero el modelo que construyeron sobrevivió en casi todos los ejércitos que vinieron después. La idea de que dentro de cualquier fuerza de guerra hay un grupo que nunca se rinde, nunca se reduce y siempre está listo. Nivel 3. La Falange Macedonia. Octubre del 331 a.C. Llanura de Gaugamela, en el actual Irak. Darío III tiene entre 200 y 250.000 soldados. Sus flancos se extienden más allá de lo que la vista alcanza. Al frente de los macedonios hay un hombre de 25 años en un caballo negro. Alejandro abre la formación en diagonal hacia la derecha. Darío no entiende por qué. Todavía, la zarisa era una lanza de entre 5 y 7 metros, hecha en dos partes con manguito de bronce en el centro. Un solo soldado no podía manejarla. Requería ambas manos y años de entrenamiento. Cuando la falange macedónica cerraba filas, las zarizas de las primeras 6 filas apuntaban adelante al mismo tiempo, formando una barrera de puntas de hierro que ningún ejército del mundo antiguo podía cruzar de frente. Las lanzas hoplitas griegas medían 2,5 metros. Las espadas persas ni alcanzaban al primer macedonio. La falange era, en terreno llano, prácticamente inexpugnable. Pero la zariza era solo la mitad del sistema. La otra mitad era la caballería de los compañeros, la hetairoi, jinetes de élite entrenados para moverse en cuña, a velocidades que la caballería de la época no podía igualar. El principio de Alejandro era preciso. La falange fijaba al enemigo, lo compactaba, lo forzaba a comprometer sus reservas al frente. En ese momento exacto, la caballería golpeaba el flanco o la retaguardia, en el punto de mayor vulnerabilidad. En Gaugamela, ese momento llegó cuando Darío movió su caballería izquierda para envolver el flanco macedonio. Alejandro vio el hueco que eso abría en el centro persa. Dirigió a los compañeros directamente hacia donde estaba Darío. El ejército más grande del mundo antiguo se desintegró en horas, en 10 años. Del 334 al 323, Alejandro conquistó Egipto, Persia, Bactriana y el Punjab. Sus soldados cruzaron el Hindu Kush en invierno, vencieron a carros con cuchillas en las ruedas, a elefantes de guerra, a ejércitos de caballería de estepa. La formación no cambió de forma radical, pero cada campaña la refinó. Cuando el terreno no permitía la zariza larga, la falange reducía su profundidad. Cuando el enemigo intentaba desbordar los flancos, la caballería de los compañeros reaccionaba antes de que el desbordamiento se completara. La comunicación entre infantería y caballería en pleno combate dependía de señales visuales y del juicio de los comandantes de brigada. Eso requería un nivel de entrenamiento que pocos ejércitos de la época podían igualar. Alejandro nunca perdió una batalla en campo abierto. Están en el nivel 3 porque la falange macedonia fue el primer sistema donde la táctica de armas combinadas era el principio rector, no el accidente. Los asirios aplastaban, los persas absorbían, los macedonios calculaban. Cada movimiento de la falange
dependía del movimiento simultáneo de la caballería, y eso requería un nivel de coordinación que ningún ejército anterior había necesitado. El siguiente nivel aprendió de ellos exactamente cómo se destruye ese mecanismo cuando el genio que lo opera no está. Nivel 4. El ejército cartaginés de Aníbal Barca. Agosto del 216 a.C. Campo de Canas, sureste de Italia. Hay 76.000 soldados romanos en formación. Es la mayor fuerza que Roma ha enviado jamás a una sola batalla. Frente a ellos, 50.000 hombres. La aritmética dice que Roma gana. Antes de que termine el día, más de 50.000 romanos van a estar muertos en ese campo, apretujados, sin espacio para mover los brazos, aplastados por la masa de sus propios compañeros. El Senado romano, cuando recibe la noticia, discute seriamente abandonar la ciudad. Es el peor día militar de Roma en toda su historia. Lo causó un hombre que llegó a Italia cruzando los Alpes en otoño, con menos de 25.000 soldados. Aníbal partió de España en el 218, cruzó los Pirineos, cruzó el Ródano, luego hizo algo que ningún general había considerado seriamente. Cruzó los Alpes en otoño con elefantes de guerra africanos y un ejército de mercenarios de 4 continentes. La travesía duró 15 días. Las tormentas de nieve, los desfiladeros y los ataques de tribus galas mataron a casi la mitad de su infantería. Llegó a las llanuras del norte de Italia debilitado, y aún así ganó 3 batallas consecutivas antes de Canas. La maniobra de Canas sigue siendo estudiada en academias militares 2200 años después. Aníbal puso su infantería más débil en el centro, formando una línea convexa hacia los romanos. Los romanos atacaron el centro, siguiendo su doctrina. El centro cartaginés cedió intencionalmente, formando una media luna cóncava. Los romanos empujaron hacia adentro. Sus filas laterales se apretujaron. Los soldados de los flancos dejaron de tener espacio para usar sus armas. La infantería africana cerró por los costados. La caballería cerró por la retaguardia. 70.000 romanos en un círculo que se apretaba. Solo era posible morir. Después de Canas, Aníbal podría haber marchado sobre Roma. Su general de caballería Marval se lo dijo directamente: «Dame 5 días y cenamos en el Capitolio». Aníbal dudó. Las razones históricas siguen siendo debatidas. Lo que es cierto es que nunca atacó Roma directamente, y que la ciudad usó esos años para reorganizarse. Escipión fue a España, destruyó las bases de suministro cartaginesas, y en el 202 llevó la guerra a África. En Zama, Aníbal perdió su primera batalla en campo abierto. El genio sin recursos es imbatible hasta que se queda sin tiempo. Lo que Aníbal dejó grabado en la historia romana fue una demostración: que la superioridad numérica no decide una batalla, que la inteligencia táctica pura puede destruir ejércitos 3 veces más grandes, y que la incertidumbre es un arma. Durante más de una década, toda Italia supo que Aníbal estaba en algún lugar al sur, y nadie sabía cuándo ni desde dónde iba a golpear. Lo que no imaginaba era que el siguiente ejército de este video iba a aprender de esa incertidumbre, cómo construir algo que él nunca tuvo. Un sistema que sobrevive al genio individual. Nivel 5. La Legión Romana. 2 días después de Canas, Roma. Los sobrevivientes llegan cubiertos de polvo y sangre seca. En el foro hay senadores que proponen negociar con Cartago, generales que hablan de evacuar la ciudad hacia Sicilia, y hay un tribuno militar de 19 años llamado Publio Cornelio, Escipión, que entra con la espada en la mano y jura que quien proponga rendirse va a responder ante él. Esa escena es real, según Livio, y lo que ocurre después en los años siguientes es el inicio de algo que ningún ejército anterior había hecho de forma sistemática: perder, analizar la derrota, cambiar y volver mejor. Roma tenía ejércitos desde el siglo IV a.C. La legión romana mantuvo supremacía operacional durante 700 años, desde el siglo IV a.C. hasta la caída del Imperio de Occidente en el 476. Cuando los cartagineses los humillaron en Canas, Roma estudió el error y reformó su doctrina. Cuando la caballería numídica de Aníbal los destruyó en campo abierto, Escipión fue a España, reclutó jinetes numídicos para su propio ejército y los usó para derrotar a Aníbal en Zama en el 202.
Cuando la falange macedónica los presionó en los Balcanes, adoptaron elementos de su formación. La legión del período tardío republicano era una máquina modular, cohortes, manípulos, centurias. Podía fraccionarse y reagruparse en terrenos que la falange, con sus formaciones rígidas, no podía manejar. El armamento estándar incluía el pilum, una jabalina con vástago de hierro blando, diseñado para doblarse al impactar en el escudo enemigo, dejándolo inutilizable. Después del pilum, el gladio, espada corta pensada para el cuerpo a cuerpo en espacios reducidos. El campamento romano era otra innovación. Cada noche que el ejército acampaba, construía una estructura defensiva con foso y empalizada, siempre la misma planta, para que cualquier legionario encontrara su posición sin pensar. Julio César construía y destruía estos campamentos diariamente, durante marchas de 30 kilómetros. El salto sobre Aníbal es la diferencia entre el genio individual y el sistema institucional. Aníbal fue irrepetible. Roma replicó su nivel de excelencia durante 7 siglos, con 3 reformas radicales distintas. Mario lo empezó en el siglo I a.C. Legionario profesional, sueldo fijo, fuera el modelo de ciudadano soldado estacional. Augusto lo convirtió en institución permanente con salario, veteranía y tierras de retiro. Las de Diocleciano en el siglo III después de Cristo dividieron las fuerzas en unidades móviles de respuesta rápida y guarniciones fronterizas estáticas. 3 veces el sistema se reinventó para responder a amenazas nuevas. Eso, en historia militar, no tiene precedente en la antigüedad. Lo que viene ahora empezó antes de cualquier batalla, en el barracón, a los 7 años. Nivel 6. Los espartanos, siglo VII a.C. A los 7 años, el Estado toma a los niños. Lo que sigue es el programa más extremo de formación militar que existió en el mundo antiguo. El sistema se llamaba agoge. Era obligatorio para los hijos de ciudadanos. Era la única vía hacia la ciudadanía plena. Y era exactamente lo que suena. 23 años de privación física sistemática, combate real entre compañeros, exposición al frío, al hambre y al dolor, diseñados para producir una sola cosa. El primer año, los niños dormían en barracones sobre jergones de caña que ellos mismos cortaban con las manos. La dieta era intencionalmente insuficiente. Los que robaban comida sin ser atrapados eran elogiados. Los que eran atrapados eran castigados, no por robar, sino por dejarse atrapar. A los 12 años comenzaban los ejercicios formales, marchas de largas distancias descalzos, combate con palos, exposición al clima sin ropa adicional. Los instructores observaban. Los que mostraban cobardía física o mental eran apartados. No había segunda oportunidad. Había prácticas más oscuras dentro del sistema. Un grupo de jóvenes en formación avanzada era enviado a los campos donde vivían los ilotas, la población servil que trabajaba la tierra de Esparta, con permiso de matar a cualquier ilota que encontraran solo de noche. Era a la vez terrorismo de Estado para controlar una población que superaba ampliamente en número a los ciudadanos libres, y una prueba operativa: matar en silencio, sin ser visto, sin dejar rastro. El guerrero que salía del agoge a los 30 años era el producto de 23 años de formación continua. Su tolerancia al dolor, al frío y al estrés era cualitativamente diferente a la de cualquier otro soldado del mundo antiguo. En la falange hoplita espartana, cada hombre sabía que el de su izquierda era tan peligroso como él, que el de su derecha no iba a ceder. La línea no se rompía, pero el poder real de los espartanos era disuasorio. Durante décadas, las ciudades-estado que podrían haberlos desafiado no lo hicieron. La fama de su entrenamiento, la reputación de que un espartano equivalía a varios soldados normales, el conocimiento de lo que implicaba resistirlos, todo eso era una forma de poder que no necesitaba actualizarse en cada batalla para funcionar. Una ciudad que pensaba en resistir a Esparta calculaba primero cuántos espartanos tendría enfrente. Ese cálculo solo ya era una victoria espartana. Están en el nivel 6 porque su ejército no empezaba en el campo de batalla, empezaba en el barracón de los 7 años. El siguiente nivel va a mostrar lo que pasa cuando una fuerza de guerra supera el concepto de ejército por completo y se convierte en algo parecido a un fenómeno climático,
Nivel 7. Los hunos de Atila. Año 452. Italia del Norte. El Papa León I sale al encuentro de Atila a orillas del río Mincio, sin escolta militar real, solo con una delegación de clérigos. Lo que ese momento revela, más allá de cualquier interpretación religiosa, es algo muy concreto. El poder civil más alto de Occidente salió a negociar en campo abierto porque nadie más podía ir, porque nadie tenía un ejército que pudiera detener lo que venía. Esa es la definición de dominio por terror. Y Atila ni siquiera necesitaba ganar todas las batallas para llegar a ese punto. Los hunos llegaron desde las estepas de Asia Central en el siglo IV. Su origen exacto es debatido. Lo que está claro es el efecto de su llegada. Empujaron a los godos al otro lado del Danubio. Los godos cruzaron hacia territorio romano, porque los hunos estaban detrás. Eso generó la inestabilidad que llevó a la batalla de Adrianópolis en el 378, donde los visigodos destruyeron al ejército romano oriental y mataron al emperador Valente. Los hunos cambiaron la historia de Europa, sin siquiera llegar a Europa todavía. Su arma central era el jinete de estepa con arco compuesto. El arco huno era un arco reflejo de varias capas, madera, cuernos y tendones laminados. En tensión, producía una potencia de disparo que los arcos simples mediterráneos no podían igualar. Un jinete entrenado disparaba entre 6 y 10 flechas por minuto al galope, con precisión suficiente para alcanzar un objetivo a 150 metros. Ningún ejército de la época tenía respuesta para eso en campo abierto. La infantería romana formaba en tortuga, se cubría, avanzaba lento. Los jinetes hunos no cargaban de frente, hostigaban, rodeaban, disparaban desde fuera del alcance. Se retiraban antes de que la formación enemiga pudiera reaccionar y volvían. Era una guerra de desgaste que las formaciones rígidas no podían responder. Atila tomó el mando único de los hunos alrededor del 434. Su política respecto al Imperio Romano de Oriente fue directa: cobrar tributo de oro a cambio de no cruzar el Danubio en masa. Cuando quería más, subía la cifra y amenazaba. Cuando dudaban, cruzaba y arrasaba ciudades balcánicas antes de volver a negociar. El emperador Teodosio II le pagó. Eso no tiene precedente en la historia romana. El imperio, que durante siglos dictó condiciones a todos sus vecinos, pagaba para que un rey nómada no avanzara. Atila murió en 453 por una hemorragia nasal masiva en su noche de bodas, según las fuentes. Sin él, la confederación se fragmentó, pero el daño que hicieron a la estructura del mundo tardo-antiguo fue permanente. Y el siguiente nivel llevó esa lógica a una escala que hace que los hunos parezcan una amenaza regional. Nivel 8. El imperio mongol de Genghis Khan. Año 1215. Chengdu, en el lugar donde hoy está Pekín, la capital de la dinastía Jin. Más de 1 millón de habitantes, murallas de 42 kilómetros de perímetro, fosos de agua, torres de vigilancia cada 100 metros. La mayor ciudad del mundo en ese momento. Los generales del emperador Jin miraban desde las almenas al ejército nómada, que llevaba meses acampado afuera, y pensaban lo mismo: los nómadas no tomaban ciudades. Eso lo sabía cualquiera que hubiera estudiado la historia de las estepas. Les faltaban los ingenieros, la maquinaria, el conocimiento de asedio. Cuando las murallas de Chengdu cayeron, entendieron el error. Los mongoles no tenían ingenieros propios. Tenían algo más. Tenían a los ingenieros chinos que habían capturado en campañas anteriores, operando las catapultas y los arietes mongoles con su propio conocimiento, contra su propia ciudad. Genghis Khan nació alrededor del año 1162 con el nombre de Temujin. Su padre fue envenenado por una tribu rival cuando él tenía 9 años. Su clan lo abandonó. Vivió al límite de la supervivencia, comiendo ratas y raíces. Fue capturado y esclavizado, con un cepo de madera al cuello. Escapó. Fue construyendo una base de poder tribal, sobre un principio que nadie había aplicado de forma consistente en la estepa mongola antes: el mérito, no la sangre. Los hombres que lo seguían ascendían por lo que hacían, no por su linaje. Eso le permitió acumular los mejores guerreros disponibles,
independientemente de su tribu de origen. En el año 1206, en una asamblea en las orillas del río Onon, fue proclamado Gengis Khan, el gobernante universal. El ejército que construyó se organizaba en el sistema decimal, unidades de 10, de 100, de 1000 y de 10.000. Cada comandante era responsable ante el nivel superior. La disciplina era absoluta. Abandonar a un compañero en combate era pena de muerte para toda la unidad de 10. Atacar sin orden directa era pena de muerte. En 25 años, los mongoles conquistaron más territorio que Roma en 400. El general Subutai, que murió en 1248 sin haber perdido una batalla en 40 años de campaña, elaboró para la invasión de Europa del Este en 1240 una planificación que incluyó el envío de espías a Polonia, Hungría y el Sacro Imperio Romano, durante 2 años antes de que comenzara el ataque. Cuando las fuerzas mongolas cruzaron los Cárpatos en 3 columnas simultáneas, los reyes europeos no comprendieron que estaban siendo atacados coordinadamente hasta que ya era tarde. Las batallas de Legnica y Mohi en Polonia y Hungría ocurrieron en la misma semana del año 1241. El número que los historiadores modernos han validado es este: 40 millones de muertos como consecuencia directa o indirecta de las conquistas mongolas, el 10% de la población humana del planeta en ese momento. En Irán e Irak, entre la mitad y 2/3 de la población desapareció entre el 1200 y el 1250. Nishapur, en el actual Irán, era uno de los centros culturales más importantes del mundo islámico. Cayó en 1221. Las excavaciones arqueológicas del siglo XX encontraron capas de huesos humanos cubriendo el sitio. Y aquí está lo que hace a los mongoles cualitativamente diferentes a todos los anteriores. No solo destruían, aprendían. Cada pueblo que conquistaban tenía algo que podían usar. De los chinos tomaron a los ingenieros de asedio y la pólvora. De los persas, administradores capaces de gestionar territorios enormes. De los árabes, geógrafos y matemáticos que ampliaron su capacidad de planificación a larga distancia. Construyeron el primer sistema de correo de relevos a larga distancia, el YAM, que permitía enviar mensajes desde Pekín a Moscú en semanas. Tenían embajadores chinos en cortes europeas y enviados venecianos en sus propios campamentos. La velocidad de una columna mongola en marcha era de hasta 120 kilómetros diarios, con manadas de caballos de reserva y sin líneas de suministro fijas. Sus movimientos eran imposibles de anticipar con la información de la época. Gengis Khan está en el nivel 8 sin discusión posible. 8 ejércitos, 1800 años de historia militar. Y si se miran juntos, aparece un patrón que ninguno de ellos planeó dejar como legado. Cada uno fue más temido porque aprendió algo del anterior. Lo que une a los 8 es la asimetría. Cada uno encontró una manera de hacer algo que el enemigo no podía anticipar ni contrarrestar con los recursos disponibles en su tiempo. El miedo que generaban iba más allá del campo de batalla. El enemigo no sabía qué esperar ni cómo defenderse. Las reglas que habían funcionado hasta entonces ya no aplicaban y nadie se lo había avisado. Ese tipo de miedo, el miedo a lo desconocido, es el único que puede paralizar un ejército antes de que empiece la batalla. Si fueras un guerrero, ¿en cuál ejército estarías? Recuerda, si estás suscrito, nos vemos en el próximo nivel.